pantalla, ¿cierto? Sí, profesor. Ok. Si se dan cuenta, de este lado tengo el calendario de prácticas, donde tengo las fechas de inicio, la fecha de realización y el número de práctica. De este lado ustedes tienen el formato. Tomé el formato de nuestros compañeros de Burgos, Caballero, Correa, Jimena y Axel y Manuel. El formato está bien, tienen sus firmas, pero vean aquí, brigada, en el cuadrito que aquí dice brigada 2 puntos, en el cuadrito siguiente debemos de poner el número, grupo y el número en el siguiente cuadrito, en el siguiente espacio que se ve aquí en la tabla. En la fecha de realización, ¿sí alcanzan a ver bien? Sí. Tiene otro cuadrito donde dice fecha de realización, fecha de entrega, calificación y firma de recepción. Estas dos no importan porque es un formato digital, entonces no hay una firma de recepción como tal. Yo las tengo que firmar y guardarlas, nada más como parte de la mecánica, ¿no? Pero dice fecha de realización. Ustedes van a poner la fecha correspondiente al cuando se supone que debimos de haber hecho esa práctica, que es la que está comprendida entre estas fechas. Entonces sería el 28 de febrero, profe. Calendario. Estaba enseñando el formato en presencial, en línea. Vean, 21 del 02 al 26 del 02. ¿Ok? La fecha de realización debería de coincidir con el día que tenemos que presentarla entre estas dos fechas. Si no mal recuerdo, es el 26 de febrero. ¿Ok? Perdón, 26 de febrero. Sería aquí, miren. Nosotros tenemos, nuestras clases fueron 26 de febrero, 5 de marzo, 12 de marzo, 19 de marzo. El 26 de marzo no había clase. Después ahí el 2 de marzo, 2 de abril, 9 de abril, 23 de abril, 30 de abril. ¿Por qué estamos adelantados nosotros? Porque tuvimos clase un día que no teníamos que tener, creo, ¿no? Algo así. Pero vamos adelantados con una clase. Nosotros deberíamos estar terminando la próxima semana. Vean, 7 de mayo. ¿Listo? La siguiente semana tengo que entregar sus calificaciones. Estamos bien, ¿sale? Entonces, la fecha que debe estar debe ser la fecha de realización que indica el calendario de práctica. Entonces, en esa sección, ustedes deben de poner para la práctica 1, 26 del 02 del 2022. Y la fecha de entrega sería el día que se hace la práctica número 2 a la semana siguiente, que sería 5 de marzo de 2022. ¿Sale? ¿Queda claro cómo es? ¿Qué información deben de poner en su cuadrito? Profe, de hecho, a mí me había quedado la duda, por eso no la había corregido.
No, no te preocupes, está bien. O sea, no te preocupes. Lo haces y lo subes. Entonces voy a revisar cómo están sus imágenes, cómo está todo, cómo los hicieron, cómo pegaron las imágenes. Aquí está el procedimiento a mano, lo hacen con dibujitos, súper bien. Y aquí veo sus conclusiones. Quiero entender que cada renglón, perdón, cada párrafo es la conclusión de uno de los partes de sus compañeros. Voy a leer uno como ejemplo para que se guíen de qué es lo que estaba esperando que escribiera. Lo que aprendí de esa práctica fue cómo usar la mezcladora Chandler, así como la gran importancia de una cementación adecuada, puesto que como ingenieros nos corresponde conocer las cantidades necesarias para cada tipo de cemento de acuerdo con su regulación y así evitar riesgos y problemas. De acuerdo con su regulación, aquí no es regulación, es de acuerdo con su clasificación, ¿no? Y así evita riesgos y problemas en los pozos. Por ejemplo, si se trata a la ligera y no se cementa previamente, podría resultar un colapso en el agujero o incluso ocasionar un problema en las presiones manejadas. Ok. Básicamente está bien, pero le faltó mencionar la importancia que tiene la determinación la determinación del cemento en polvo, ¿no? Y por qué se hace así y por qué qué esperaba de los resultados y qué obtuvo de resultados. Una de las cosas importantes de esta fue la clasificación del cemento adecuado. Según nuestras necesidades, de forma a conocer el porcentaje de agua que se va a utilizar dependiendo del cemento. La cantidad de este es BWC, exactamente, entendí el proceso. O sea, se da cuenta que el concepto BWC es un concepto importante, aunque ya en la primera práctica entiendo que el BWC es un tema importante. Sin embargo, aquí no lo requerimos al 100. Apenas vamos a aprender aquí a hacer nuestra lechada, ¿no? Entonces, sí se debió de haber manejado lo de la gran importancia de la mezcla Chandler. Bueno, sí lo hace. No directamente, no menciona el equipo, pero menciona que se debe hacer a qué revoluciones. Vean. De Burgos García a Caballero García, la explicación es un poco más amplia, tiene un poco más de datos, está mejor estructurada. Entonces, digamos que la conclusión entre ellos, digamos que la conclusión de Burgos no está mal, pero no le va a sumar puntos, no le va a restar tantos, pero no le va a sumar. Y la de Caballero sí va a sumar. ¿Me explico? Y no es porque esté larga, sino por cómo lo estructura, cómo lo menciona. O sea, va del punto A al punto B, explicando cada uno de los puntos, cada uno de los específicos temas que se fueron abordando durante la práctica, ¿no? La estandarización, habla del API, y es todo lo que habla, ¿no? En la siguiente solo habla de las velocidades, que era lo más importante, ¿sí? Habla del cálculo ideal de idóneo, pero ese cálculo ideal está en función del tipo de cemento, ¿ok? Entonces, por eso es importante entender las clasificaciones, por eso les digo que está de mejor manera establecido con nuestro compañero que dice deseleccionate. ¿Listo? Fundamental tenerla en cuenta la clasificación de cada cemento, eso es importante mencionarlo, la mezcla y las normas de estandarización. Está excelente esta parte, solamente faltó mencionar qué onda con el Chatelier, ¿no? ¿Qué onda con el qué tan importante es la determinación de la densidad de nuestro cemento en seco? ¿Vale? Entonces, pues básicamente las tres no están mal, las cuatro no están mal, pero hay las 5.
pero hay unas que sobresalen. Entonces, eso les va a dar diferenciación entre cada una de las calificaciones obtenidas en su práctica. ¿Listo? Entonces, aquí obtienen una calificación final para toda la práctica, de cómo la hayan realizado, pero obtienen una calificación específica en cada una de las prácticas de de la tabla que yo genero para sus calificaciones. Y eso lo van a ver reflejado en el Classroom. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Vamos a ver la siguiente entrega. Daniel Villegas. Igual, porfa, resuban la parte de la realización de la fecha de entrega. No cambien nada más. ¿Ok? ¿Por qué no cambien nada más? Porque cuando la reviso, yo la reviso en el... aquí en la firma, pongan lo que sus compañeros hicieron. Esto. ¿Vale? Pongan sus firmas. Digamos que van a resubir nada más la carátula. ¿Se entiende? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, acuérdense, brigada, 2 puntos, en el espacio que está aquí, se pone el número de la brigada, el grupo. La fecha de realización que corresponda con el 26 del 02 del 22. Fecha de entrega a la semana siguiente de la fecha de realización. En la calificación, pues yo se la voy a colocar. Y es todo lo que tienen que hacer el cambio nada más. No resuban, o sea, si la van a resubir, no le cambien nada en la parte inferior. ¿Por qué? Porque si ustedes cambian algo en la parte inferior, lo que tiene es que cuando ustedes suben algo a su Classroom y lo bajan, no se borra la entrega que ustedes hicieron. Entonces, yo tengo acceso a esas entregas previas que ustedes hicieron y que hicieron los cambios. Si ustedes resuben algo aquí en la parte inferior, me voy a dar cuenta cuando abra los dos formatos. ¿Por qué? Porque no se elimina de mi Drive lo que ustedes ya subieron. O sea, no se elimina de mi Drive de la práctica, del Classroom, de la clase, no se elimina. Al no eliminarse, tengo chance de ver cuántas veces lo recibieron. Me indica cuántas veces lo recibieron y qué fechas fueron creados los archivos. Entonces, en esas fechas de creación son cuando se considera que entregaron. Ejemplo, si yo veo que alguien subió en tiempo y forma su práctica, pero hizo algunas correcciones posteriores, lo que voy a ver va a ser 2 archivos, uno creado a la fecha en que se tenía que subir la clase y otro posterior. Entonces, si me dicen, es que ingeniero, sí lo subimos a tiempo, no lo subieron a tiempo porque tengo el registro de cuándo se creó el archivo. Y cuando se creó el archivo es cuando se sube. ¿Me explico? Entonces, ahórrense el hecho de quererme venir a decir, no, es que sí lo subimos en tiempo, pero después ya nos marcó que lo enviamos con retraso. ¿Ok? No es cierto, porque tengo la fecha de creación de este archivo en mi Drive. O sea, quienes no hayan entregado su práctica a tiempo, con la pena, les voy a bajar puntos. Te las voy a recibir, pero les voy a bajar puntos. Y eso va a estar en función del primer archivo que ustedes hayan subido y que corresponda más o menos a lo que ustedes entregaron posteriormente. O sea, si me subieron nada más un archivo con por subir el documento, no lo voy a contabilizar. ¿Sale? Ok, perdón. Efraín, igual. Profe, por ejemplo, Ustedes, bueno, una duda. Si en la práctica uno, no sé, los dibujos que nosotros hicimos, la verdad a mí me quedaron muy feos y los queremos cambiar, ¿se puede? Pero no, los eso ya dibujos no se ya puede están hacer. hechos.
O Pues sea, como ya los estos, dejo ¿no? así. Así. No, ya déjalo Ajá. así. Ok. Sí están bastante feos, pero bueno, ya que le hacemos. Ok. Ya sí déjalos. Si eres ¿no? Ah, no. Ah, no, estos son otros dibujos feos. Miren, ellos sí tienen el grupo 2, Brigada 2, grupo 1, la fecha de realización. Aquí nada más le faltó la fecha de entrega. ¿Listo? Resúbanla, no cambien nada, porfa. Nada más cambien lo que les estoy pidiendo. Y pónganle la fecha aquí de entrega, el 5 de una semana posterior. Si el 26 del 02 fue cuando lo hicimos, a la siguiente semana de entrega. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Hasta aquí? Era 5 de marzo. Bueno, está bien. Ah, no, sí lo tenemos que homologar. 5 de marzo, Nadia, por favor. Sí, ¿no? Porque el 4 de marzo fue viernes. Sí. Gracias, Nadia. Sí, a ver. ¿Dudas hasta aquí? Es su último chance, chavos. Por favor, hagan bien las cosas. Listo. Bueno, ya sabemos esta parte. Ahora, la siguiente parte, que tiene que ver con asistencia. Los que tienen aquí una sumatoria más de 3 o más, son los que van a tener problemas con sus asistencias. ¿Quiénes tienen problemas? César. Burgos, Correa, no, solo Burgos, Orbelín, García Florín, Pérez Venegas, Daniel Alberto y Villegas Hernández Carlos Daniel. Son los que van a tener problemas como para poder acreditar. ¿Sale? Los demás tienen una, Profesor, dos, todavía teniendo calificaciones normales en su práctica, pueden llegar a acreditar el laboratorio. profesor, Dígame. ¿esas son las faltas que tenemos? Sí. Bueno, es que según, bueno, yo nada más falté en la primera. En todas las demás, pues sí había estado. Me falta en la primera, en la del 26, en la del 23. La de la semana pasada. Mm, no, bueno, Así que no te puedo decir sí, sí, sí. La verdad es que los tengo con faltas y de hecho siempre al final de la clase o cuando termino de pasar asistencia pregunto 2 veces. Nadia y Alberto podrán desmentirme si es que lo estoy mintiendo, que si no es que pregunto siempre. Tengo con falta fulanito, perenganito, tagará. Y cuando dicen, ay, sí estoy aquí, perfecto, se las cambio. O no, Daniel, nadie, Alberto. No hago eso siempre. Sí, profe. mm, bueno, Entonces, técnicamente los tendría que dar de baja.
mis práctica 9, pero no lo voy a hacer. Voy a ver si alcanzan con eso, y si alcanzan con eso ya no hay ningún problema. Ok, vale. Entonces, si con sus 3 faltas alcanzan promedio, les alcanza para su promedio de más de 6 en su laboratorio, 7, no tengo ningún tema. Pero esa calificación se le va a su profesor. O sea, y no sé cómo su profesor haya dejado sus evaluaciones de su laboratorio. No, pero en la práctica de laboratorio no sé cuánto les haya dado de promedio, o si solamente les dijo pasen. Creo que es el 20%. No, bueno. Entonces, para que lo consideren. Disculpe, profesor, falté yo de pasar lista. Es ¿no? Sí, profesor. Víctor. No, Axel Martínez. Ajá, ese es Simanón, me parece. No me falle la clase pasada, chavo. ¿Manda disculpa? Las 2 prácticas. Nada. Mm. A ver. Eres Martínez Arias, ¿no? Ese. Sí, es correcto, profe. Muchas ¿Listo? gracias. Ujú. Va. Entonces supongo que los que tienen más de 4 faltas y no han dicho nada, pues yo creo que son los que dejaron de asistir, ¿cierto? Y no los encontraré en las prácticas. Profesor, Ejemplo. perdón, bueno, es que igual yo falté decir una clase que no estuve y es que la pasada hice mi cambio de compañía de Wi-Fi. Entonces el sábado seguía yo sin internet, entonces no pude entrar a la clase, pero es que no sé si eso se puede como Forma de que te lo, justificar. o sea, eso no hay forma de que te lo justifique, Jonathan. Si sabes que no tienes internet un día antes, en la noche del viernes, te vas con algún amigo de la facultad, con algún primo. O sea, eso no es, o sea, para mí no es no es mi responsabilidad que tú hayas faltado. Tú elegiste tener clases en línea, entonces, porque asegurabas que ibas a tener de alguna manera conectividad todas las mañanas. O sea, no es mi responsabilidad, Jonathan. No te puedo justificar esa práctica porque no es justificable. ¿Qué les pongo? ¿Qué te pongo de justificación? De que no tuviste internet porque cambiaste. Pudiste haberte movido con el vecino, pedirle al vecino que te prestara su wifi, lo que sea. Entonces, tú elegiste esta modalidad porque tenías los medios para cumplir con la clase en línea. ¿Me explico? Sí, profe, gracias. De nada. Profe, me está fallando un poquito el internet, voy a cambiar de lugar, entonces por si me llego a desconectar, pero Órale. espero que sea rápido. Listo. Entonces, las prácticas, ya se dieron cuenta dónde van a sacar las fechas de inicio y de término, qué es lo que necesito, que lo pongan, que pongan sus firmas en la carátula de cada uno de los nombres y que no agreguen y no se agreguen cuando sepan que no están, cuando sepan que tienen falta, ¿sale? Ya una vez que se agreguen sin problema, entonces, pues ya, si saben que hay compañeros que ustedes que no presentaron prácticas, ejemplo, el compañero que tiene 5 faltas, supongo que no va a presentar ninguna práctica porque no está en ninguna brigada, ¿no? Y no debería estar en las prácticas de su brigada. Ejemplo, ¿quiénes no deberían estar en prácticas ya? Orbelín, Iván Eduardo, Jimena. ¿Tienes 4 faltas? ¿Está Jimena? ¿O ya no viene? Ok. O sea, lo seguimos porque al final del día se dieron de baja como a la mitad, ¿no?
tienen solo 4 inasistencias de las 9 que dan. Muchas gracias, Rosetta. ¿Listo? ¿Dudas de aquí de sus inasistencias o de sus faltas? Pérez Venegas, ¿y es un hecho que está dado de baja? Ok. ¿Quién más? Supongo que Gutiérrez Salcido y es que Jimena también. Bueno, no sé si Gutiérrez Jimena esté dada de baja porque creo que sigue asistiendo a las clases de teoría. Entonces no sabré decirle si sí o no. Ah, bueno. Bueno, pues aquí va a tener su 5. Hoy no entró, ¿cierto? Sí, hoy no entró. Nadia, García, Díaz, Roger. Ok, listo. Va. Entonces, decirles, vuelvo a compartir. Alberto, porfa, abre otra vez baja el manual de prácticas y abre la práctica 9 de tiempo bombeable. En lo que proyectamos esto y ya. Profe, una pregunta. Si faltamos en una práctica, bueno, a la hora de corregirla, quitamos El nombre nuestra que firma. faltó. Sí, quítenlo. Porque se supone que las personas, esa práctica la están entregando a las personas que asistieron y que la realizaron. O sea, aunque hayas apoyado para la realización de la práctica porque no fuiste, quita tu nombre, porque al final del día, cuando lo ponen, de todas maneras yo cuando cotejo hago el match con las asistencias, lo que hago es que ese lo multiplico por 0 y se va. O sea, en automático se va esa calificación. Entonces no tiene sentido. Y causa problemas con el sistema de gestión porque me van a decir, bueno, tiene 0 aquí, pero sí le entregó. Entonces eso no puede suceder. O sea, si tiene 0 es porque no la entregaste o porque no la realizaste y no la podías entregar. Nos encontramos en el laboratorio de ingeniería de perforación de pozos. La seguridad para esta práctica, como lo hemos hecho, es el uso de guantes, ahorita no los tengo pero me los voy a poner, y cubrebocas, además de nuestra bata perfectamente abotonada. La práctica del día de hoy es la 9, que se llama tiempo bombeable de una lechada de cemento. Les recuerdo que los objetivos los pueden consultar en la página web de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra. Como materiales para esta práctica va a ser nuestra balanza que hemos estado utilizando, nuestro cemento CPC 30R al que le hemos estado dando seguimiento, una probeta de 500 mililitros, un vaso de precipitado de 1000 mililitros, un vaso para medir la masa del cemento, nuestra espátula cuchara, además de sal, cloruro de sodio. Este lo vamos a utilizar como un acelerador de fraguado.
Entonces, más adelante les vamos a mostrar que vamos a hacer una salmuera con una densidad de 1.2, a la cual vamos a tomar los 339 mililitros de agua o de salmuera para preparar la lechada de cemento, ¿sí? Además de eso, vamos a utilizar nuestra mezcladora de cementos y, como parte fundamental de la práctica, el consistómetro atmosférico. Como actividad 1, vamos a preparar la salmuera. Recuerden que la salmuera es con la finalidad de acelerar el fraguado. Y voy a pesar 311 gramos de cloruro de sodio. Ok, así lo vamos a dejar. Se pasa punto 3, pero con eso. Y a esto le voy a agregar 888 mililitros de agua. Y con eso tendríamos un litro de salmuera. Lo único que nos resta es incorporar. Ya tenemos preparada la salmuera. Voy a tomar de esta salmuera 339 mililitros con la finalidad de preparar la lechada de cemento. Y ahí estamos. Entonces lo que sigue es preparar la lechada de cemento. Ya tenemos el cemento pesado. Y nos vemos justamente cuando vayamos a meter el cemento en el consistómetro. Ya la lechada de cemento ya está preparada. De hecho se percibe más viscosa. Y nada más acomodamos un poquito. Esto ahorita lo limpiamos. Recuerden que hay que colocarle la tapa antes. Y aseguramos. Lo colocamos de este lado. Y ahí está, bien mono, ¿de acuerdo? Entonces ya lo único que sigue es encender un cronómetro y encender el equipo en la parte giratoria. Lo voy a encender. Y si se fijan las unidades de consistencia, en unos minutos se van a acomodar, pero vamos a ver, de hecho ya está marcando arriba de 5 las unidades de consistencia. Y vamos a ir viendo cómo se va incrementando la consistencia en un rato. Aquí lo muevo
para que vean hasta dónde alcanza el consistómetro. Ya que llega ahí al valor de 10, es cuando se para la prueba, porque no tiene sentido seguir dándole tiempo al consistómetro cuando ya llega a esa consistencia, porque se descalibra el resorte que tiene abajo. ¿Sale? Entonces, ahí se termina. Vean, pasa originalmente del valor con el que inicia, de aproximadamente 3, se mantiene, sube a 4, se mantiene, sube a 5, sube a 6, sube a 6,5, 7, y en los últimos minutos se dispara. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna duda de lo que se hace en cómo es la prueba? Recuerden que nosotros utilizábamos el consistómetro solo para darle acondicionamiento a la flecha durante 20 minutos. Ahora se ocupa el consistómetro para su finalidad inicial, ¿no? Que es justamente esto, tener valores de consistencia. ¿Sale? ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia hasta aquí? Profe, Todo claro, profe. Dígame. ¿cuál es el valor inicial que presenta el consistómetro? 2,5 o 3, creo. A ver. El valor inicial que presenta es 3. Estos datos se los voy a pasar ahorita se los dicto al final de la clase, ¿sale? Déjenme explicarles cómo está lo de el ticketing time, ¿sale? Sale.
Profe, ¿puedo subir la práctica 8 y 9 al Classroom para subirla? Sí. Ujú. Esta de una hora subo la 8 y subo la asignación de la práctica. Una saluda. Y buenos días. ¿Me están escuchando bien, chicos? A ver, permítanme. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, Sí, profe. Sí. gracias. Permítanme.